¿Te has preguntado alguna vez por qué bajo presión rindes peor? ¿O por qué una palabra de confianza puede cambiarlo todo? En este vídeo exploraremos 4 ideas clave de la psicología que explican cómo aprendemos, actuamos y rendimos. Conceptos simples, ejemplos cotidianos y ciencia para entender mejor tu cerebro y aplicarlo al estudio, al trabajo y a la vida diaria real. Empezamos. En 1908, los psicólogos Robert M. Yerkes y John D. Dodson investigaban con ratas en un laberinto con pequeños choques eléctricos de distinta intensidad. Observaron que las ratas aprendían más rápido con una intensidad moderada que con choques muy débiles o muy fuertes, y de ahí concluyeron que existe un nivel óptimo de activación para obtener el mejor rendimiento. Esta idea se representa con una curva en forma de U invertida. A medida que aumenta la activación, estrés, alerta, el rendimiento también sube, pero solo hasta cierto punto, a partir del cual demasiada activación lo hace bajar. La definición formal de la ley dice que el rendimiento en una tarea aumenta con el nivel de activación fisiológica y mental hasta un nivel óptimo moderado, y después disminuye si la activación continúa aumentando. Esto implica que ni la apatía ni la sobreactivación son buenas para trabajar, estudiar o competir. Lo mejor es un punto intermedio en el que te sientes activado, pero aún con control. Cuando la activación es muy baja, aparecen signos de poca energía, distracción, pereza y tendencia a procrastinar. Cuando es óptima, la persona se siente concentrada, motivada, con la sensación de que va al grano y de que tiene recursos para hacerlo bien. Con una activación demasiado alta, aparecen nervios intensos, tensión muscular, taquicardia, pensamientos intrusivos y errores por precipitación, junto con la sensación de saturación o bloqueo. La ley se relaciona con trastornos de ansiedad cuando el nivel de activación se mantiene de forma crónicamente alta. También puede vincularse a episodios depresivos o de apatía, donde la activación es tan baja que cuesta mucho iniciar tareas y mantener el esfuerzo. En el ámbito laboral, es clave para entender el estrés crónico y el burnout. Un ejemplo lo veríamos en un deportista que en un partido importante, un poco de tensión le da energía y concentración, pero si juega una final con una presión desbordante, puede fallar gestos que normalmente le salen de forma automática. Edward Thorndike, a comienzos del siglo XX, experimentó con gatos en cajas problema. El gato, encerrado con la comida fuera, hacía movimientos al azar hasta presionar una palanca y salir. Con la práctica, ese movimiento acertado se repetía más rápido y los otros movimientos inútiles desaparecían. De esta práctica dedujo que las conductas con consecuencias agradables se repiten y las que tienen consecuencias desagradables se extinguen. La ley del efecto de Thorndike dice que la probabilidad de que una respuesta vuelva a producirse en una determinada situación depende del efecto que haya tenido en el pasado. Si el efecto ha sido satisfactorio, la conexión estímulo-respuesta se refuerza. En términos simples, el comportamiento es modelado por sus consecuencias. Si el efecto ha sido molesto o neutro, se debilita. Esta idea es una de las bases del condicionamiento operante de B.F. Skinner, entre otros. Los síntomas y consecuencias se ven en el día a día. Las conductas con un refuerzo positivo o con una percepción de recompensa se repiten y se aprenden. A la inversa, esas conductas tienden a desaparecer con el tiempo. Además, la ley del efecto ayuda a entender diversos trastornos. En las adicciones, el consumo de una sustancia funciona como un refuerzo muy potente, lo que consolida la conducta de consumo. En cambio, en la depresión, a menudo hay una falta de refuerzo positivo. No obstante, entender esta ley es importante para comprender que un refuerzo positivo inadecuado puede reforzar conductas negativas. Por ejemplo, un niño que hace un escándalo y consigue lo que quiere, de modo que la rabieta queda premiada, o como hemos dicho antes, las conductas relacionadas con el consumo de tóxicos. El efecto Pigmalión, o efecto Rosenthal, recibe su nombre del mito griego de Pigmalión, el escultor que se enamoró de su estatua y gracias a la intensidad de su deseo e idealización, ésta cobra vida. En psicología, el concepto se popularizó a raíz del experimento de Rosenthal y Jacobson con escolares.
Al inicio del curso de 1968, estos investigadores dijeron a los maestros que algunos alumnos al azar habían obtenido resultados que indicaban un alto potencial de crecimiento intelectual, aunque en realidad no existía ninguna diferencia real. Al final del curso, estos alumnos etiquetados como prometedores habían mejorado más en los test que el resto, hecho que se atribuyó a las expectativas positivas de los profesores y al trato diferente que les daban. Es el fenómeno por el cual las altas expectativas de una persona afectan al rendimiento. Las creencias y expectativas determinan la manera en que tratamos al otro, y esto modifica la autoimagen y el comportamiento de esa persona. No hablamos de la persona sobre la que recaen las expectativas, sino de la persona que las crea. Si creemos que alguien es capaz, le daremos más apoyo y retos. Si creemos que es incapaz, lo limitaremos y quizá acabará fracasando, aunque tenga potencial. El efecto Pigmalión se relaciona con la autoestima y se vincula con los efectos de los estereotipos en el rendimiento académico y profesional. Si la sociedad espera menos de un grupo, puede ofrecerle menos oportunidades y refuerzos, perpetuando desigualdades. En casos de trastornos del aprendizaje o dificultades escolares, las expectativas de los adultos pueden influir en el niño y en su desarrollo, en si recibe ayuda, paciencia y confianza, o por el contrario, etiquetas negativas y renuncia. El principio de especificidad de estado se estudió a partir de los años 60, con experimentos en los que las personas aprendían listas de palabras o tareas sencillas bajo distintos estados internos, por ejemplo, después de consumir alcohol o ciertos fármacos, y se comprobaba cómo recordaban el material en diferentes condiciones. Se observó que el recuerdo era mejor cuando el estado interno de la persona, en el momento de recuperar la información, era similar al estado en el que la había aprendido, y hoy en día se sigue investigando cómo distintos estados fisiológicos y emocionales modulan la memoria. La recuperación de un recuerdo es más eficaz cuando el estado interno del organismo durante la recuperación es parecido al estado en el que se codificó la información. Esto significa que no solo importa el contexto externo, sino también cómo te encuentras por dentro. Cuando estos estados coinciden, se facilita la reactivación de las mismas redes neuronales que se activaron en el momento del aprendizaje. También se relacionan conceptos como la atención, la concentración, la asociación cognitiva o la complejidad de la información aprendida. Este principio se asocia a diversos trastornos. En el trastorno de estrés postraumático, determinados estados internos pueden hacer emerger recuerdos traumáticos muy vívidos, como si la persona volviera a estar en el mismo estado en que vivió el trauma. En la depresión, el estado de ánimo bajo puede hacer que sean más accesibles recuerdos y pensamientos negativos, reforzando el círculo de pesimismo y dificultando el acceso a recuerdos positivos. En trastornos de memoria y en demencias, aprovechar estados y rutinas similares puede ayudar a recuperar información que de otro modo costaría más evocar. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor cómo funcionan el rendimiento y el aprendizaje, deja un like, suscríbete al canal y compártelo. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias.